Bienvenidos a esta quinta conexión ya en la recta final, terminando nuestra asignatura y ya próximo a entregar el proyecto final y bueno, poner en práctica todo lo que hemos visto en esta asignatura. En esta unidad que vamos a ver cómo cómo la parte de la postproducción tiene que ver directamente también con el lenguaje audiovisual, cómo vamos construyendo ese mensaje y esta etapa fundamental también, como las tres, cómo vamos estructurando el mensaje, qué herramientas tenemos. Espero que hayan visto el documento y los links que están en la quinta unidad que servirán de contexto para esta quinta sesión. Vamos a ver principalmente también, vamos a ver lo referente a edición, montaje, si hay diferencia o no. Muchas veces manejamos y escuchamos un sinónimo, como un sinónimo, utilizamos el término como un sinónimo. Aquí vamos a ver. Entonces, iniciamos. Bienvenidos nuevamente. Tenemos un pensamiento, como siempre, y va muy ligado, y esta vez a cargo de el padre del montaje, como se le conoce, Sergei Eisenstein. Dos imágenes juntas crean una tercera totalmente diferente. Eso se refiere, este revolucionario, digámoslo así, del, de un principio del lenguaje audiovisual en el campo del cine, referente a el significado que podemos obtener de la suma de dos imágenes para este día de hoy. Vamos a repasar un poco para seguir contextualizados en cuanto a la unidad 4. Vamos a analizar, a ver esta quinta unidad, qué contiene, qué actividades, etcétera. Y esas actividades por realizar, principalmente del proyecto final, vamos a dedicarle unos minutos a nuestro proyecto final, el trabajo en el cual ustedes están trabajando, que habíamos hablado la semana pasada. Hablamos de la producción. Esto es breve. Esto sí, les recalco y nuevamente les digo que no olviden esto. El audio, esas son características técnicas del material audiovisual profesional. El audio debe tener niveles correctos, escucharse. Cuando hablamos de plano fuente, es que el micrófono esté correctamente colocado de acuerdo a lo que vamos a grabar, porque podemos estar grabando o podemos tener una producción en vivo de un partido de fútbol y necesitamos ambiente. Entonces tenemos que tener micrófonos aparte de los narradores para captar el público, captar el sonido del balón. Ponemos micrófonos detrás de la portería, por poner un ejemplo, y hacemos la producción mucho más rica en cuanto a contenido audiovisual. Debe estar limpio, obviamente. Eso lleva un proceso, ya lo vimos. En el video la exposición, los colores correctos, todo enfocado. O sea, todo enfocado me refiero al objeto que queremos enfocar. Obviamente que hay movimientos de lente que son necesarios hacer para darle realce a una figura en un momento dado, de acuerdo al guión, siempre de acuerdo al guión. Y estabilidad, siempre importante la estabilidad. Esas son las características de cualquier proyecto audiovisual que ustedes emprendan. Es mi recomendación que siempre tomen en cuenta esos puntos. Cuando hablamos de estabilidad, bueno, si no tenemos un trípode, tenemos que ponerlo sobre algo fijo, al menos que nuestra idea sea seguir a alguien en el guión. Ya esa es otra cosa, pero si tenemos que hacer tomas fijas, eh, debe ser sobre algo que lo soporte. Bueno, en fin, aquí hablamos de la dirección, de la grabación, la realización. Este punto es importante y es una gran mentira, por eso que se los puse así entre comillas, lo arreglamos en postproducción. O sea, no se debe y no les va a quedar y se van a desgastar
Así que procuren siempre, y los que ya han grabado, los que están grabando, procuren siempre manejar altos estándares de calidad, aunque sea mínimo el trabajo que estén desarrollando. Avanzamos, hablamos de los procesos que realiza el director junto con el productor, los equipos que llegamos a utilizar. Cuando hablamos también de recursos humanos, ya las labores de un director, que sí se necesita tener el equipo, o sea, no que todos hacen todo, no es la idea porque por eso hablamos de equipo. Cada uno en equipo de fútbol, hay defensas, hay media cancha, no muy técnicos, y delanteros y el portero, obviamente. Tenemos funciones cada quien. Hablamos del camarógrafo, productor, esto lo vimos en la unidad pasada, estamos haciendo un breve repaso. A trabajar, ya vimos esos 5 puntos que ponemos primero al personaje, después colocamos la cámara seguidamente o paralela, seguidamente ya cuando tienes ahí ya la cámara y el personaje, haces la iluminación necesaria, hacemos los ensayos y entonces grabamos. Créanme que es mucho más sencillo que ponerse a grabar y grabar y grabar y después buscar el mejor clip. No funciona. Obviamente que esa labor también la tenemos que hacer, pero es necesario ensayar. Créanme que, y hago una pausa aquí, creo que no les mencione, las producciones televisivas, vamos a hablar en el campo de la televisión ahora mismo, por ponerle ejemplo, estos programas que ustedes ven de Hello, de estos programas revistas, incluso los noticieros, cuando hacen un cambio de set o incluso cuando hay transmisiones de elecciones, hay un día, digamos que la elección es el día de mañana, el día de hoy, desde las 8 de la mañana más tardar, comienza, a esta hora comienzan las prácticas de cómo será el movimiento de cámara, la iluminación, los presentadores para dónde caminan, todo el día. Esto entra dentro del punto 4, que son los ensayos. Se hace un ensayo de todos los puntos, incluso de lo que van a leer, a pesar de que el día siguiente es un programa en vivo, digámoslo así, pero va para allá. No escucho el sonido, va para allá. Gracias. Ahí están todos. Ajá. Gracias, César. Bueno, le decía que referente a los ensayos, que no lo había mencionado la semana pasada, que por ejemplo los programas de producción nacional, ya le digo como, ya le digo, noticiero, etcétera, etcétera, e incluso cuando hay cambios de set, de escenografía, se hace un ensayo. Es un poco cansón, se los digo, pero es necesario. Todo el día, créanme que eso es de las 8 de la mañana. Ahí el que descansa creo que es el presentador, que no tiene que maquillarlo para todo el día, obviamente porque son prácticas, pero ahí se ensaya todo tal cual, musicalización, movimientos de cámara, recuerden que son producciones multicámara, entonces tiene que haber una coordinación como una orquesta. Bueno, y la grabación, hablamos también del sonido, claro, y también otro punto que quiero que se queden con ese punto, que lo que ustedes oyen no es lo que se graba, porque el micrófono tiene la capacidad de nosotros, de nuestro oído, que es una maravilla, y el cerebro que cancela sonidos, tenemos que escuchar lo que se escucha a través de la cámara. ¿Cómo lo logramos? Con audífonos, y si estamos grabando en una consola, tenemos que escuchar a través de esa consola, digamos que una producción más grande. O sea que no se fíen de lo que ustedes escuchen. Son unos detalles, evitarlo. Hablamos también de las cámaras, los micrófonos que podemos disponer, los diferentes micrófonos. Hablamos también del micrófono de solapa o lavalier, cómo podemos colocarlo. También disponemos, estoy hablando un poco de las herramientas que van a facilitar nuestro trabajo en cuanto a la captación del sonido. Vemos aquí unos datos, cómo se puede grabar, digámoslo así, cuando tenemos un teléfono celular, que no disponemos de un micrófono. Y bueno, eh, más recomendaciones referentes ya a el equipo, o sea, el procedimiento, cómo ponemos micrófono boom, el micrófono boom desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo,
el micrófono esconderlo, porque tenemos que cuidar la estética. Habíamos hablado de una tendencia de micrófonos que hay como una cápsula que realmente no aporta a la estética. Y aquí tenemos otros ejemplos, otros problemas del audio. Nos enfatizamos un poquito más en el audio, puesto que personalmente tengo un poquito de experiencia, digámoslo así, de vivencias con el audio, y he visto que muchas veces lo dejamos a un lado. Y eso es fundamental. Y recuerden que es un proyecto audiovisual. Creo que la palabra lo dice. Habíamos hablado del lenguaje audiovisual. Una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el mismo. Hemos hablado de aspectos sintácticos. Eso lo vamos a ver más adelante. Conocimos los diferentes planos. Creo que los planos no están. Vi un proyecto. Creo que los planos no están como muy claros en cuanto a plano general. Vi unos proyectos, voy a revisarlos nuevamente, pero creo que hay una pequeña confusión. Bueno, entonces le muestro un plano general. ¿Qué nos muestra? Todo. Lo más amplio que tengan. Digamos que tenga una toma de un dron. Nos encontramos en la India dormida. Ahí está la toma. En la India dormida está Juan. Ahí está Juan en la India dormida. Y esos son planos descriptivos. El plano narrativo, ya lo conocemos. Miren el plano entero. El personaje, ciertamente vi una buena aplicación de plano entero, porque directamente no tiene que estar de frente el personaje. Es lo más recomendable, pero... Y el plano americano a las rodillas, habíamos hablado por qué, el origen, el medio. Yo no les pedí tantos planos, hay otros planos más específicos, yo mido más básico y vi proyectos que tienen planos más cerrados. Creo que ahí no, como que no coordinamos muy bien. Y los planos expresivos, ya los conocemos, como movemos, me gustó mucho. Hay un proyecto que hizo la cámara, cuando hablamos de angulación de cámara, utilizó muy bien las angulaciones, me gustó mucho. El plano cenital quizás no le quedó muy bien, el plano nadir fue muy creativo. El plano holandés me gustó mucho, el movimiento en el video, esa era la idea. Y entonces, muchachos, hoy, vamos a hablar de esta quinta unidad. ¿Qué contiene? ¿Qué vamos a hablar a continuación? ¿Qué queremos lograr con esta primera parte? Como siempre, nuestro material lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte, vamos a seguir con el tema del lenguaje audiovisual, conocer más a fondo cómo podemos, de qué herramientas disponemos, porque no es solamente tener una cámara y salir a grabar, como ya todos hemos visto. Tenemos que tener un porqué y la idea es comenzar de cero una idea y desarrollarlas. Nuestro objetivo, y espero que lo cumplamos, vamos a conocer las características del lenguaje audiovisual. Vamos a conocer y analizar los aspectos del lenguaje audiovisual. Quisiera que nos quedáramos con esta definición que hemos estado dándole vuelta, esta quizá una modificación, que el lenguaje audiovisual es un conjunto de normas con las que se crea el mensaje en la comunicación audiovisual. Y más sencillo, el que transmitimos a través de la vista y el oído. El lenguaje audiovisual, como un lenguaje verbal, que utilizamos ordinariamente para leer y escribir, tiene unos elementos morfológicos, tiene una gramática y unos recursos estilísticos. Ustedes están creando mensajes a través de este lenguaje audiovisual. Y eso es lo que ustedes van a desarrollar y hacer por el resto del tiempo que ustedes dediquen a esta carrera tan bonita. Entonces, obviamente que tenemos que sentar esas bases. De ahí en adelante, todo lo que ustedes desarrollen y ya han estado desarrollando es creatividad. Pero sí entender y comprender y manejar principalmente estos elementos importantes
en la creación del mensaje. Recuerden el proceso de la comunicación y estamos nosotros como emisores o parte del emisor queriendo llegar a una, queriendo llegar a una audiencia, digámoslo así, a un receptor. Tenemos unas características que cumple el, y eso lo podemos ver, los invito a seguir el documento que tenemos ahí en la quinta unidad, que el lenguaje audiovisual es un sistema, ya estamos claros, que cuenta con características muy específicas que definen su propósito. O sea, no es, ya les digo, no es crear el mensaje por crearlo o al aire para ver qué sale. Créanme que estamos hablando de un mundo en el cual el recurso cuesta y hablamos de recurso de dinero y recurso en tiempo. Entonces, es un sistema de izquierda a derecha, aquí que pueden apreciar en la gráfica, es un sistema de comunicación multisensorial porque utiliza contenidos verbales y auditivos para representar diversos propósitos. También tenemos y que este lenguaje proporciona un procesamiento global de la información. Esto se refiere a que se enfoca en que todos los receptores vivan una misma experiencia con el video, película o pieza audiovisual desarrollada. O sea, lo que ustedes están haciendo y van a desarrollar, incluso el proyecto final, muy interesante los temas de todos. Ya les di mis observaciones por el mensajero, cualquier consulta a la orden. Lo que ustedes están haciendo es para un público masivo y sabiendo que, o sea, a brindarle una buena experiencia a nuestro receptor, nuestra audiencia. Una tercera característica es que goza de un entendimiento conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sus elementos solo guardan concordancia y sentido si se proyectan en conjunto. Es pertinente ser espectador de toda la historia para poder comprender, o sea, usted tiene que ponerse a ver como, y comprender lo que ustedes están desarrollando. Y recordando que los dos elementos van paralelos. Y como un punto, como la cuarta característica es que se concentra en estímulos emocionales, de tal manera que las imágenes afectan la emoción, con las imágenes y el sonido vamos a afectar las emociones de quien está recibiendo el mensaje. Esa es nuestra idea. Hay dimensiones y aspectos, los mencionamos, vamos a avanzar con la gráfica. Hay dimensiones y aspectos que vimos la semana pasada y los mencionamos. Estos son los aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos. Referente a lo morfológico, la semana pasada no hablamos de esto. Lo morfológico, de la misma manera que cuando elaboramos mensajes con los lenguajes verbales, utilizamos los nombres, los verbos, adjetivos, etcétera, y esos otros elementos morfológicos, los mensajes audiovisuales se construyen utilizando, eso fue los elementos morfológicos como elementos visuales que tienen que ver con la imagen y elementos sonoros que tienen que ver con la música, efectos de sonido, palabras y silencio. En lo que respecta a los elementos visuales, las imágenes constituidas, ya ustedes deben saber cómo se constituye la imagen, por puntos, formas, colores, etcétera. Y en cuanto a elementos sonoros, los componentes que ya hemos mencionado, la música, los efectos, las palabras y los silencios, eso compone lo que conocemos como banda sonora de la producción. Tenemos aspectos sintácticos y aquí la imagen de la chica. Ella está en una, digamos así, en una manifestación apoyando a un candidato, etcétera, y entonces apoyando algo y ella está haciendo, digámoslo así, una cobertura, digámoslo, periodística, y ella sin el audio no se entiende el mensaje,
Y sin el video, obviamente, que pierde fuerza también, el video o la imagen. Entonces, imaginémonos que esto es un una nota periodística, quizás en vivo, y obviamente que los dos elementos van de la mano. La sintaxis del lenguaje maneja, este cuadro se lo dejé ilustrativo, tantos elementos, encuadre, campo, elementos sincrónicos, los elementos diacrónicos. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí para que lo tengan en cuenta. Los aspectos sintácticos lo vimos la semana pasada para construir un mensaje verbal y eso es lo que ustedes realizaron. No es suficiente mezclar una serie de nombres, verbos, o sea, ya tenemos las imágenes, pero mezclarla, digámoslo así, mezclarla a lo loco, no tiene, o sea, eso debe tener un sentido. Y eso lo construimos a través de estos elementos, los planos, los ángulos, movimiento, el ritmo y continuidad en cuanto a lo mismo, la misma imagen, el movimiento de la imagen. Este es un ejemplo de lo que, de parte de los elementos que tiene que ver con la angulación de las tomas de la cámara referente al aspecto sintáctico. Los movimientos de cámara, traveling, cuando giramos, es un paneo, grúa. Estos detalles no entramos muy tanto en detalle, puesto que no requerimos esto, pero sí es bueno conocerlo y los invito a investigar al respecto. Los zoom, ¿a qué nos referimos cuando hacemos un zoom? Que representa otros movimientos, digámoslo, sobre un soporte fijo, el dolly, cuando subimos y bajamos la cámara, el tilt, el paneo, ya habíamos dicho, y el zoom de cómo hacemos zoom de la imagen. El aspecto semántico, miren esta imagen, ustedes tienen que, digamos, ustedes tienen diferentes conceptos ahora mismo. Quienes están viendo este video y que están conectados ahora mismo, muchos quizás les gustan los perros, tienen una afinidad, quizás otros eh, fueron atacados por un perro, quizás los mordió y no tienen ningún otros realmente les da igual. Eso tiene que ver directamente con el aspecto semántico. Todos los elementos formales de un producto audiovisual tienen una función semántica. El significado de los elementos morfosintácticos de una imagen depende de su articulación dentro del mensaje que quiere transmitir. ¿Qué vamos a considerar? El significado denotativo, o sea, el objetivo propio de la imagen. No obstante, hay que considerar que en un audiovisual el significado de cada elemento depende del anterior, y eso es lo que hablamos en el pensamiento del día de hoy, de que dos imágenes juntas crean una tercera. Hay una fórmula, 1 más 1 es igual a 3, porque ya nosotros tenemos una referencia de la imagen. Y el posible significado connotativo, que es lo subjetivo. La parte denotativa del mensaje, y eso que tenemos que saber cuando ponemos en pantalla algo, tenemos que saber qué significa y qué queremos con eso. No es poner por poner, digamos, este perro en su significado es perro, o sea, el significado denotativo es un perro, digamos, la raza, un golden, etcétera, etcétera. Y la parte del significado, la connotación, es lo que cada quien le va a dar. Entonces, por eso, cuando ustedes sacan una imagen, el punto es este, cuando ustedes sacan una imagen en pantalla, usted tiene que saber qué representa y qué puede significar para la audiencia, nuestro receptor. Entonces, esos elementos subjetivos puede ser, bueno, lealtad, buena compañía, digámoslo del lado positivo, pero también hay mucha gente, digámoslo, que hay un alto porcentaje de la población panameña atacada por perros. Digamos un ejemplo, obviamente no lo vamos a utilizar, porque ya la gente va a tener un sentido, van a tener aversión, al menos que la idea sea esa. Tenemos también los aspectos estéticos, que creo que se ha perdido mucho, 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 gracias al avance de la tecnología. La tecnología, yo no soy, hago contar, yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, siempre nos damos la mano con la tecnología y la producción audiovisual.
somos aliados y yo soy pro a los avances tecnológicos, pero considero que al tener equipos de, digámoslo así, a nuestra disposición de gran calidad que nos da video, principalmente imágenes, cámaras, etcétera, celulares, y la rapidez que tenemos con las redes sociales, los contenidos, los medios digitales, dejamos un poco la estética a un lado. Y eso tiene que ver mucho con que se basa en el conocimiento y la capacidad de las relaciones entre imagen y sonido, o sea, que todo se entienda, todo sea armónico y que todo se vea bien. La belleza tenemos que dar a un lado, y ahí me refería el ejemplo pasado, de la semana pasada, de un micrófono que el cable estaba por fuera, etcétera. O sea, esos detallitos. Y ahí vamos directamente con la iluminación, los colores que utilizamos en nuestra producción, que sean parejos, en fin, siempre tenemos que tomar en cuenta estos 4 detalles. Entonces aquí tenemos con los códigos simbólicos del lenguaje audiovisual. No vamos a entrar mucho en detalle tampoco, se lo dejé como una referencia que van a tener en su documentación. Entonces, haciendo una pequeña síntesis de estos 4 puntos del lenguaje audiovisual, los 4 aspectos, 4 dimensiones también. Los morfológicos, ¿qué tiene que ver con los sonoros audiovisuales? Cuando ustedes escuchen, visuales, perdón, cuando ustedes escuchen los aspectos, ustedes tienen que considerar también estos 4 aspectos y 4 dimensiones. Hay una quinta dimensión que se habla referente a lo didáctico. En este caso, no estamos profundizando en eso porque el tema nuestro no es didáctico completamente. Pero sí tenemos estos 4 aspectos o dimensiones, que es lo morfológico. Ustedes escuchen ya la palabra morfológica, tiene que ver con audio y video. O sea, tienen que considerar eso. Tengo que grabar un video, o sea, ya tú tienes que saber, te tienen que saber con qué elementos cuentan, qué tipo de cámara, que voy a captar, ¿ok? La parte, digámoslo, como mecánica, ¿cómo voy a sacar eso? Muchos se quedan ahí, y ese es el error en las producciones audiovisuales, en muchas producciones. En lo sintáctico, ok, voy a utilizar cómo ese mensaje lo voy a presentar. Ahí viene la creación del guión, los planos, los ángulos, los movimientos, qué quiero hacer, cuánto van a demorar, eso lo vamos a ver en el montaje. Lo semántico, ya sabemos que, ok, tenemos el movimiento, esto, lo otro, pero entonces, ¿qué representa lo nuestro? Ponemos, digamos, una imagen de un árbol. ¿El árbol qué representa? ¿Qué queremos utilizar? Utilizamos personajes, cómo representamos, digámoslo, a un ejecutivo, a una ama de casa, cómo representamos a ese personaje, digámoslo así, y eso va en la realización. Digamos que tengo que hacer un corto o un comercio, un spot publicitario, tenemos que ver todo en cuanto a la ropa, etcétera, etcétera. Y obviamente la parte estética, que tiene que ver mucho con la percepción y la significación y lo estético de nuestras producciones. Hasta el momento tenemos consulta, muchachos. Tengo a alguien en espera y se fue. ¿Tenemos consulta al respecto? ¿Estamos bien? Ya hasta aquí vamos a hablar sobre lo que es esos detalles que yo quiero y espero que se queden claros referentes a el lenguaje audiovisual. Obviamente que cada campo es extenso, de grandes estudios y grandes investigaciones, que no vamos a profundizar aquí, puesto que no es la idea y no es tan profundo, pero sí es importante que ustedes tengan esos conceptos básicos que hemos presentado aquí y que nos va a servir de manera práctica para desarrollar nuestros proyectos a lo largo de nuestras carreras. Vamos a hablar ahora en esta segunda parte, que vamos a hablar de la postproducción. Que vamos a conocer las herramientas para la correcta lectura del audio y video. Es importante. ¿Y por qué hablamos de la correcta lectura de audio y video? Porque eso lo vamos a hacer durante la grabación, creo que se los mencioné, y también lo vamos a hacer durante, cuando subimos el material a la computadora, cuando la ingresamos a la máquina donde vamos a trabajar, digámoslo de ese modo,
nosotros manejamos ese tema, ¿no? Que la máquina, bueno, cuando hablamos de la máquina es la computadora con su software. Cuando vamos a subir el material que grabamos, llámese material a lo que grabamos, digámoslo así ya, los clips de video y de audio, eso tenemos que conocer cómo viene también. Eso lo abrimos ahí en el programa de edición, él nos va a decir. Y si tenemos que hacer algunas correcciones, si la captación nos permitió hacer, perdón, nos permite hacer correcciones, por eso lo vamos a ver aquí. Vamos a conocer también en un segundo, miren el segundo objetivo, muchachos, los pasos de la postproducción que hacemos. A veces, y se los digo a manera de experiencia propia, a veces no conocemos los pasos y vamos porque vamos, pero créanme que hay una sugerencia a manera personal. La teoría indica también que debe haber una serie de pasos. Bueno, vamos a conocerla aquí. Vamos a conocer esos pasos. Y esas habilidades con las que debe contar un editor, la figura del editor postproductor. Vamos a ver a continuación. Miren. Referente, también ahí en la unidad están unos links de unos videos que complementan este contenido. La idea es ser más interactivos y que ustedes puedan ver allá. Y acá hacemos el complemento también de la explicación. Eh, para leer en la lectura del audio y video, cuando hablamos de audio y video, debemos saber interpretar el comportamiento de los elementos audiovisuales, audio y video. O sea, nosotros como realizadores, como productores, como camarógrafos, digamos lo que me mandan como camarógrafo realizador, yo debo saber manejar, controlar esos parámetros, audio y video, ante distintas circunstancias durante la grabación. Eso es algo fundamental, pues nos permite manipularlos durante y después de la fase de producción según nuestros objetivos y pensando siempre en la calidad de la pieza audiovisual final. Siempre nuestra visión debe estar en esa pieza audiovisual final. Esta lectura e interpretación de los niveles de entrada de audio y la exposición de luz, cuando hablamos de lectura de audio y video, es posible gracias a diferentes herramientas de medición que muchas veces podemos encontrar integradas a las funciones de la cámara y el equipo con el que vayamos a contar. Referente, vamos a cambiar la gráfica, a la lectura de audio y video. Estos son ejemplos. Del audio, no podemos decir, no quisiera redundar, quizá yo me extiendo en este tema, pero siento que es importante. El audio tiene como medida los decibeles. Ustedes escuchan dB. Hay muchas medidas de dB. O sea, y el nivel óptimo de grabación recomendado por expertos es la de -12. O sea, el punto máximo que ustedes ven aquí, este es el ejemplo de una cámara tal cual que graba. Estoy utilizando lo más común que se utiliza, que no se debe utilizar una cámara de fotos para grabar video. Hago la observación. Entonces, esta cámara, ya creo que conocemos esta interfaz, es de una marca muy conocida. Entonces, ellas vienen hasta 0. El límite, digámoslo así, es 0, porque esto es una medida logarítmica. O sea, no es que entre más vas a escuchar más, sino el punto es 0. Y el punto, digamos así, el punto dulce es -12. Aquí donde está más o menos, mira, aquí está 0, de aquí para abajo, que pique un poquito en -12, quizá que suba unos picos aquí hasta 0,
La dinámica sería lo ideal, ni más ni menos. Quizá un poquito más y ahí lo estamos monitoreando. Me refiero a esto porque cuando vamos a grabar y cuando ya estamos en nuestro programa de edición, vamos a ver cómo se comporta el audio. Y obviamente, si esto está muy alto, eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, se satura un audio que es, se puede decir, prácticamente irrecuperable. Se puede maquillar, pero no va a quedar como debe ser y van a afectar toda la producción por no fijarse en esto. Muchas cámaras, a eso es lo que voy. Tenemos desventaja con los celulares porque los celulares regularmente hacen esto todo automático y no tiene sentido. Eh, y las cámaras también, muchos, lo más sencillo es dejarlo en automático. Yo les recomendaría, dependiendo de la opción, si ustedes están grabando puro ambiente, obviamente pueden dejarlo perfectamente en automático. Si digamos que ustedes están captando imágenes de la calle, que y ustedes necesitan ese audio ambiente de calle, de ruido de la ciudad, o si en el bosque están en el campo, necesitan ese sonido, pueden ponerlo en automático, pero yo recomiendo siempre manejarlo de manera manual. Esto es el interfaz, esto es lo que vemos en nuestros programas de edición. Tenemos varios canales y miren siempre, estos más o menos los rangos que ustedes deben manejarse. Por eso digo, cuando ustedes bajan el material, ustedes aquí tienen la opción en esta perilla y obviamente los que no están familiarizados con la edición, yo sé que muchos tienen que ver, ya conocen, tienen conocimiento de edición y se manejan en la edición, pero esta es una explicación general para quienes no tienen ese conocimiento y no tienen la oportunidad de tener un programa de edición, de jugar con él, eh, en fin. Porque yo recuerdo en mis tiempos que nosotros antes utilizábamos un editor, el editor subía todo y yo no tenía, en mis tiempos digo yo, de tiempo universitario, y yo no tenía injerencia en eso. Yo realizaba, grabábamos y punto. Y el editor se encargaba de terminar el trabajo, pero nosotros no sabíamos cómo. Este nivel sería como que el máximo, esto si está en una consola, también si digamos que están grabando muchas pistas que les va a tocar, incluso si están ya en una producción eh, ya más grande que les toque, ustedes son parte de una producción, sépanlo, ustedes ahí, ojen, vidagenen ahí como se dice en buen panameño, en la parte del audio, si no les toca, ustedes verifiquen, este rojo acá es peligro en cualquier, miren arriba de la uña aquí esta parte, esto es peligro, nunca el audio debe sonar aquí porque es un audio saturado, rajado, como se le dice, reventado, esos son los sinónimos de y no se va a escuchar bien, no se va a escuchar bien. Los niveles, digamos, seguros, lo tenemos hasta el amarillo. Regularmente todos los lectores, y esto va, los que han podido editar, los que editan, saben que esto lo tienen, y esto también lo deben tener eh, en sus cámaras o en sus consolas. Quizás aquí, entre -3, quizás 0, esto sería lo óptimo. Esos serían los rangos recomendados para tanto para captar como para trabajar el audio también. Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta, y esto lo han visto, pero también, y no vamos a profundizar mucho, pero sí es importante en cuanto a la lectura del video. En el mundo de la producción audiovisual profesional existen varias herramientas. Cuando digo varias herramientas, especializadas que nos permiten conocer los niveles de exposición de la imagen. Entre las más prácticas y que de igual forma podemos encontrar integradas las funciones de muchas cámaras, está el histograma, el cual es un gráfico que muestra la cantidad de cada uno de los niveles de brillo que se encuentran en cualquier escena, desde lo más oscuro hasta lo más claro. O sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Que ustedes tengan eso en sus cámaras y obviamente también en sus monitores, cuando ustedes se sientan a editar, ustedes tienen que ver más o menos cómo se comporta y de acuerdo al guión. De acuerdo al guión, como, digámoslo así, ya ustedes están sentados a editar y quizás esta imagen le quedó muy oscura, traten de subirlo un poquito y se van a dar cuenta cómo se va a comportar. Digámoslo así, aquí
Aquí a la derecha vemos el comportamiento de esta imagen, los colores en cuanto a la gama, y ahí podemos afectar un poquito ciertos colores, etcétera, cuando ya estamos haciendo la corrección de color, pero es importante siempre leer esto porque los monitores, digamos lo que ustedes me dan un proyecto para yo verlo aquí, no me va a salir igual que el que ustedes editaron allá. ¿Por qué? Porque tenemos una infinidad de marcas en el mercado y una infinidad de ajustes que lo óptimo es saber leer el video. Estos son ejemplos de ya herramientas más poderosas. Vamos a hablar un poquito de esto aquí. Me interesa también. El histograma es extremadamente importante en video porque la imagen es cambiante y esta herramienta va a permitir exponer perfectamente, por lo menos lo mejor que se pueda ante una situación. Yo le tengo un ejemplo aquí y esta parte correcta yo diría que sería balanceada, la del centro. Podemos corregir aquí porque realmente si nosotros tenemos un proyecto en el cual necesitamos oscuridad, simplemente tenemos que saber cómo se comporta en cierta imagen, en cierta escena, la imagen, el video. Y aquí este es un ejemplo de una imagen de izquierda a derecha. Eso lo tienen quienes están relacionados con la fotografía, ya tienen que estar familiarizados. Las cámaras lo muestran. Una imagen subexpuesta. Correcta, diría yo, eh, balanceada más que todo, digámoslo así, que está balanceada. Miren cómo se comporta la gráfica. Aquí está un poquito saturado. Estos son los niveles claros, como vieron atrás o sea, luces altas en esta explicación y una imagen sobreexpuesta. El problema con esta imagen es que si no es lo que queremos, no tenemos ninguna definición de lo que queremos y perdemos. Por eso que a veces nosotros vamos a la calle a grabar y este es el ejemplo. Nosotros vamos con una camarita y vamos a grabar. Ok, está este sol violento en su apogeo, 10 de la mañana, y nos toca grabar. Y nosotros de apenas vemos por el monitorcito que trae la cámara. ¿Qué hacemos? Tenemos que colocar nuestro histograma de la cámara a un costado, sacarlo en el menú y colocarlo cuando estamos grabando. Y ahí vemos cómo se está comportando nuestra imagen para no equivocarnos cuando vamos a subir este material. Y en el tema de la edición, aquí lo que pasa es que se pierde. Recuerden que todo esto es traducido a datos. Aquí con esto yo no puedo hacer gran cosa. Saturado, sobreexpuesto, quemado. Esta es una imagen quemada. Clipping es otro término. Poco se puede hacer al respecto. Con esta sí, sobreexpuesta, quizás si tenemos un buen lente, podemos subir un poquito de video, la imagen. También tenemos un problema con esto, en el sentido de sí que nos quedó muy subexpuesta en el momento de captarlo y cuando lo vamos a subir al programa de edición, puede que nos dé granulado. ¿Por qué? Porque el lente que hemos utilizado no tiene la capacidad de apertura necesaria de luz y ya estamos forzando digámoslo así, estamos forzando los parámetros y no nos va a quedar tampoco bien. Ese es el problema que tenemos cuando tomamos fotos con celular, que le quedan, no es pixelada, es porosa, el término es poroso, es por eso. En edición obviamente que le metemos mano, pero no queda igual. Este es el comportamiento miren la imagen, cómo se comporta arriba. Quizá entonces aquí le metemos un punto de una iluminación, miren, aquí en el lado oscuro, mire cómo se comporta acá abajo. Más que todo es para familiarizarnos con la lectura de video. Cuando vemos esto en un programa de edición, ya sabemos qué y por dónde bajar. Miren acá en el lado derecho, acá abajo, la luz, se le puso un punto de luz intencional y miren cómo se sube. Igual, de este modo también estamos viendo los diferentes tonos que podemos ver y podemos leer a través de nuestro programa de edición. La mayoría de los programas vienen con esto. Esto tiene que ver mucho con el Waveform Monitor. Esto ya es algo, este es el vector copio, perdón. Esto ya es más utilizado en televisión porque en televisión hay que cumplir unos estándares y eso tiene que ver con aquí leemos los parámetros de la piel. Veo buenos trabajos, buenas aplicaciones de lo que hemos visto en clase, en los proyectos que están desarrollando, temas interesantes.
Ya digo, vamos a ver cómo se desarrollan. Así, los que están dedicados y lo que van a hacer publicidad, spot publicitario, yo creo que nosotros lo hemos visto en otras clases. Y recuerden, por eso que les puse, recuerden las características de un proyecto y un spot publicitario y todo el tema que tiene que ver con la publicidad, mi especialidad de la publicidad. Recuerden los aspectos, la velocidad, etcétera, etcétera, para hacerlo bien dinámico y básense en lo que ustedes ven en el día a día, en esos anuncios que nos ponen a través de las diferentes plataformas digitales y medios de las redes sociales. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el desarrollo? ¿Queda algo? Porque la idea es que quedemos nutridos después de cada sesión con el material que estamos viendo y aplicarlos a nuestros proyectos ya de lo que queda aquí en adelante. ¿Estamos bien con todo? ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa. A las 9 en punto nos conectamos. Pausa y venimos. Y bueno, estamos de vuelta ya con la segunda parte, digámoslo así, de esta sesión correspondiente a esta quinta unidad de estudio. Vamos a hablar sobre la postproducción. Después de haber realizado nuestras grabaciones, ha llegado el momento de la tercera etapa del proceso de producción. Recuerden, la producción, y ahora vamos a hablar de la postproducción. Pero bueno, en términos generales, la postproducción consiste en copilar, o sea, en recopilar, en recoger, digámoslo así, todo el material de archivo, el material grabado y otros recursos que utilizarán para el ensamble de nuestra película o nuestro producto audiovisual. Ahí incluimos, o sea, ahí vamos a ver los pasos que utilizamos, que vamos a dar en una postproducción y que son necesarios. Y cuando me refiero a archivos, es todo lo que tengamos, digamos, lo que tengamos vista de imágenes, imágenes que hemos bajado, imágenes genéricas que tenemos que incorporar para ilustrar algo, eh, fotografías, todo eso lo tenemos que tener listo ya. No es que ahí vamos a comenzar, o sea, el encargado de la postproducción y ustedes ya en su equipo de trabajo, el encargado de la postproducción y los encargados de la postproducción, incluso se pueden dividir el trabajo. Y uno es bien importante, que vamos a ver en los pasos siguientes, es definitivo que deben tener todo el material e irlo organizando, referente a lo que grabaron y todo lo que van a complementar su proyecto. Se trata, digámoslo así, se trata de la manipulación del material, y ahí vamos a manipularlo grabado para terminar la versión final del proyecto. La edición, digámoslo así, o el montaje puede darle eh, un ritmo especial a lo grabado. Es una parte muy importante de todo el proceso, como todas las partes. Y obviamente vamos siguiendo el guión. El guión, recuerde que se va reescribiendo de cierto modo en todas las etapas de ser posible. No es rígido. Y aquí vamos a ir modificando de acuerdo a las circunstancias. Tenemos pasos y vamos a ir poco a poco viéndolos a continuación. Creo que se logra ver lo que pueden ampliarlo un poco ahí en la pantalla. Si tiene un dispositivo, un celular, se puede ampliar. Vamos a ampliar, vamos de arriba a derecha. Miren todos esos pasos. La postproducción se lleva a cabo por medio de varios pasos. Algunos de estos son técnicos y otros son parte
fundamental de la creación. Todo es técnico, a veces son técnicos, pero en general se debería llevar estos pasos en este orden. Primero, y los dividimos, los que tienen el documento también, estamos en la página 8, 8.2.1. El manejo, es lo que hablamos hace un rato, el manejo, resguardo, organización y respaldo del material grabado. O sea, ahí ustedes van a manejar, van a manipular todo, van haciendo su backup. Trabajemos siempre con disco duro externo, a veces las computadoras, o sea, tengan en su computadora, ¿no? Pero tengan los clips en discos duros externos. No se fíen de las memorias de las cámaras o de los celulares porque a veces se cometen errores a pasado y se borra el material. Y créanme que eso es un lío, recuperar ese material, y va a costar porque hay software que lo hacen, obviamente, y servicios que lo hacen, pero es pagando. Así que, y me ha pasado, he borrado cosas de cámara que todo se lo digo por experiencia. Ese segundo paso va de la mano también. Ustedes van a recopilar, van a resguardar lo que le había dicho también. Ahí van a organizar. Por eso que puede haber, ojo, con quien está encargado de la postproducción. Por eso que es un proyecto de equipo. No dejárselo todo al editor. Puede haber alguien que también esté, digámoslo así, como asistente en la postproducción. Esa persona va a ordenar todo, digamos, las ciudades que grabamos todo, se lo dan a esa persona en el disco duro, esa persona tranquila, bueno, si pueden verse físicamente, ¿no? Digamos, un disco duro y ordenan todo el material para los que todos los, de acuerdo al guión, te van ordenándolo, tomas de apoyo, tomas esto, lo otro, audios, musicalización. Entonces, eso es en ese segundo paso de izquierda a derecha, digámoslo así. Resguardo, ya les digo, discos duros, no se fíen de las memorias de, bueno, no, yo lo grabé y eso está en la cámara, en la memoria, porque recuerden que realmente eso no se maneja así. Y la calificación del material grabado, en ese tercer punto que ustedes ven ahí, de izquierda a derecha, y ahí ustedes van a quitar imágenes, clips de videos que no funcionan. No se vayan con todo el material porque eso es abrumante. Aparte que van a poner la máquina o el celular donde vayan a trabajar esto, lo van a poner a trabajar por gusto. O sea, mucho, mucho material. Se van a poner también, cuando ustedes abren el proyecto y en los clips que ustedes van a importar, van a tener mucho material. Entonces es importante que una persona, puede ser el mismo editor también, postproductor, califique el material. Ya les digo, no es sentarse, bueno, a ver qué pasa aquí, voy a cortar y pegar y para entregar el trabajo final y listo. No debería ser así. No debería ser así. Porque cuando usted lo van a hacer y los que lo están haciendo a nivel profesional saben que eso lleva o sea, te deben filtrar de la mejor manera y para ser repetitivo, porque esto ustedes lo van a hacer una vez, otra vez, otra vez, quienes se van a dedicar a la postproducción. Eh, Se van a dedicar esto muchas veces y ya ustedes deben tener eso como en automático. Cuando ustedes le dan una máquina, digamos lo que lo contratan en X trabajo, ustedes deben saber qué hacer. Que usted sabe ya de edición, ¿cómo no? Usted es postproductor, claro que sí. Y usted ya tiene ese patrón de trabajo importante y tomen nota, todos tomen nota de estos pasos que también está la gráfica en el documento. Entonces, en ese tercer paso, digámoslo así, van a calificar el material grabado. Ustedes van a quitar lo que está de más, digamos, imágenes que le quedaron mal grabadas, movidas, fuera de foco. Cuando hablamos fuera de foco es que esté borroso lo que queremos que esté enfocado, diciéndole en términos más sencillos, lo que está sobreexpuesto, lo que nos quedó muy clipping, muy prendido, quemado, eso no funciona. Quítenlo, lo que nos quedó muy oscuro, que ustedes saben que ya no se puede arreglar en edición, quítenlo. Audios rajados, audios, todo eso cuando nos equivocamos que estamos grabando. La clásica, pero tú estás grabando. Bueno, esos clips, eso lo van quitando. No digo que los borren del todo, porque siempre hay que tener un backupcito, pero ya
al material que ustedes van a entregar al editor, y si ustedes son los editores, deben tener ya como que la materia prima más limpia. Ok, después de esto, sigue obviamente la apertura del proyecto del programa de edición con los parámetros necesarios, ahí de acuerdo a cada software de edición, y digamos que lo están editando en un equipo, en un celular, también se puede hacer, ¿por qué no? Hay aplicaciones muy buenas que incluso tiran resolución 4K, lo que pasa es que tiene que tener un teléfono que aguante, y obviamente tiene sus limitaciones en cuanto a herramientas de corrección de colores y demás, pero puede resultar. Entonces, ese cuarto punto, obviamente, y miren cómo vamos paso a paso, o sea, ahí todavía no se ha abierto, ustedes agarran el material, lo guardan, perdón, lo clasifican, lo califican. Ahora ustedes van a abrir, después de hacer ese proyecto, o pueden hacerlo paralelo también, van abriendo el proyecto en el programa de edición, después ya viene la edición del producto audiovisual siguiendo el guión o la escaleta. Muchos le conocen como escaleta. El guión que ya han realizado, ya ustedes van a hacer lo que se llama, ahí dice me estoy basando en el Premiere, la fase de montaje, ya los clips que ustedes necesitan, lo van montando, van a corregir nuevamente ahí, por eso que es un trabajo arduo del editor, postproductor, para que queden las cosas bien, porque una cosa es hacer las cosas para que queden y otra cosa es para que queden bien. Ustedes ahí en la corrección de las tomas, ustedes van a reencuadrar, digamos que una toma le quedó un poquito muy abierta, el plano, tienen que cambiar el plano sin afectar eh, la calidad del mismo, ahí lo hacen. Si les quedó un poquito torcida la cámara también de un lado, que no se fijaron o no tuvieron tiempo, que no debe pasar, ustedes lo hacen en la corrección de las tomas, la estabilización, ahí tenemos herramientas que nos estabilizan la imagen un poco más, referente cuando estamos utilizando cámaras sin soporte, digamos que estamos haciendo un seguimiento, un movimiento sin trípode, todos los movimientos en cuanto a cámara deberían ser, digamos que estamos haciendo un paneo, o sea, un movimiento de una cámara izquierda a derecha, debería ser en trípode, pero si no, la estabilización es una buena opción ya cuando están en la edición. Entonces, miren cómo van. Y la exposición, obviamente que ahí hablamos hace un rato de corregir, subirle un poquito el video. El término técnico es subirle un poquito el video a esa imagen. Tú lo subes un poquito. Técnicamente es eh, subirle un poquito más la exposición o bajarle, de acuerdo a lo que ustedes tengan planificado en su guión. Ya van 6 pasos y yo espero que ustedes vayan trabajándolo de ese modo porque es una recomendación personal, profesional y simplifica las cosas. Ya les digo, por experiencia propia, y hago una pausa. Eh, en su momento, bueno, hace un tiempo, mucho tiempo atrás, la edición no es lo mío y bueno, poco le había prestado atención, pero créanme muchachos, lo mío es más realización, incluso eh, programas en vivo y la misma dirección de, eh, digamos, proyectos multicámaras y grabación, pero en sí la postproducción siempre no ha sido mi fuerte porque no ha sido mi interés, como ustedes también, quienes están aquí conectados, todos no tienen los mismos intereses y eso es lo bonito de esto, cada quien se va a especializar en lo que le gusta, pero, deberían saberlo. Por lo menos este documento, guárdenlo en su drive, déjenlo ahí y un día lo van a necesitar. ¿Por qué se los digo? Porque a manera personal, y estoy haciendo la pausa en este punto, de los pasos de la postproducción, a mí me tocó sentarme en una computadora y yo no tenía, digamos, la mínima idea de estos pasos, los patrones a seguir. Yo estaba haciendo todo por instinto, muy intuitivo, y realmente me costó al inicio, obviamente después me pusieron un Sony Vega, me recuerdo, Sony Vega, ese programa es bien básico para editar. Quien tenga la oportunidad de trastearlo, es gratis, anda por ahí, no sé qué versión anda. En su versión creo que era la 12, no sé. Bueno, me tocó editar el material. Obviamente que tenga nociones pero como tal, sentarme y el proceso como tal, no mucho. En mi época de practicante
Me tocaba ver, sí hice montaje, pero no con... Y les recomiendo, en definitiva, les recomiendo esta serie de pasos. Eh, Nos quedamos en la corrección de la toma. Luego, ustedes van a corregir el sonido, el audio. 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo paso, estamos hablando ya. Los niveles, los filtros si le van a poner y efectos de sonido. Después la composición musical. O sea, ya ustedes tienen su imagen, imagínense ya mentalmente, ya ustedes tienen su clip siguiendo el guión. Ustedes están con la persona, o si ustedes mismos son los directores, que no es lo recomendable ahora mismo, quizás están con el que está produciendo, quienes hicieron el guión también están ahí montados, ahí sentados, viendo lo que grabaron, ya vieron su proyecto, subieron los clips que necesitan, ahí están corrigiendo los encuadres, van a corregir el sonido, ok, perfecto, estamos bien. Viene la música, ya ustedes deben tener las piezas que ustedes quieren musicalizar, los efectos que quieren poner. Recuerden que la banda sonora se integra de 4 cosas: música, efectos, sonido, o sea, que incluye la voz y todo, y los efectos, y los silencios también, las pausas. Entonces recuerden eso y que todo esté bien a los niveles correctos. Ya vimos los niveles más o menos. Obviamente que cuando hacemos musicalización, la musicalización se hace un -14 más o menos, de acuerdo al programa de edición. Eh, Recuerden que la música no debe tapar, no debe tapar, porque eso ahí se pierde el sentido de todo. He visto videos, no de esta clase, pero realmente como espectador se pierde el sentido de todo, se pierde el mensaje. Y créanme que puede estar muy bien hecho, pero si ustedes le dan la música alta, tiene que haber un tipo de diálogo donde la música tiene que ser un papel secundario. Créanme que es desagradable y uno pierde el sentido de lo que esté pasando. Y uno le pierde, digámoslo así, la secuencia al mensaje y se pierde el mensaje. Recuerden que estamos estructurando mensajes audiovisuales. Luego viene lo que se denomina la reescritura del guión, o sea, las variaciones de montaje. O sea, ya ustedes tienen el material, eh, ya eligieron, cuando decimos que la composición musical, o sea, ya ustedes tienen elegido esas pistas. Ahora viene la reescritura del guión, me adelanté, y ahí viene la variación de los montajes. Vamos a ver un poco lo que es el montaje y los otros recursos narrativos. Van a entrar también en lo que es la corrección de color, los colores adecuados. Ya eso tiene que ver con un detalle bien técnico en el programa de edición y eso va de acuerdo al sentido del, del toque que ustedes le quieran dar a su producción. Ya eso se hace mucho más adelante y la mezcla del sonido que habíamos hablado, me había adelantado. Luego de esa mezcla de sonido, ustedes van a montar, y fíjense que eso debe ser así en procesos para, digámoslo así, no entorpecer el proceso, los pasos, y esto es basado en experiencia y en documentación de investigación. Viene lo que es el grafismo. O sea, ustedes van a poner ahí los títulos, los créditos, es como que lo último ya. Ustedes dejen para lo último. Puede haber una persona eligiendo, digámoslo así, eh, lo que quieren ver, digamos que ustedes ven, ustedes quieren un tipo de letra, ustedes quieren unos colores específicos para colocar sobre la imagen, unos subtítulos, etcétera, los créditos que van a colocar, si le van a colocar créditos, eso es al final. Ya ustedes tienen todo listo, ya corregido, todo, y la exportación que se le solicitó. Yo le solicité MP4 y espero que sigan las indicaciones. Yo sé que hay otro formato que es casi lo mismo, pero aquí estamos viendo más que todo cuando tenemos que entregar algo a un cliente, que el cliente, digamos lo que ustedes tienen, un cliente que nada más lee MP4. Yo lo veo aquí en mi máquina. Uf, yo puedo ver cualquier otro formato, pero imagínense que ustedes están trabajando para un cliente y el cliente dice, mira, mándamelo en MP4, por ejemplo, pues nosotros acá en la empresa trabajamos con MP4. Ok, ustedes no le van a discutir, ustedes se lo van a enviar en MP4, porque entonces la persona, digamos lo que no maneja tecnología, ellos nada más están esperando descargar el video, que ustedes le digan, ya lo puede descargar.
Ok, perfecto. Ustedes le entregan el proyecto final en la nube, se lo suben a la nube, ustedes le dan el acceso, ustedes dicen, bueno, ya lo puede descargar, fulano. Y ese fulano lo baja y le baja algo que no lo ve. Créanme que ahí ya de salida hay una afectación porque la persona va a decir, no lo veo. Y si a veces estamos trabajando, créanme que todo eso pasa en el día a día. Estamos trabajando con personas que no manejan la tecnología. Nadie está obligado a manejar toda la tecnología. Personas de quizás avanzadas de edad que no se actualizan, eso no es un pecado, pero sí tenemos que estar conscientes de todos esos detalles a quien le vamos a entregar el trabajo final. Y si se lo necesita MP4, bueno, es porque es que lo más común ya está pasando, quizás, pero es lo más común ahora mismo, lo que lee todo un celular, lo que lee una computadora sencilla, una laptop. Entonces tratemos de entregar los trabajos en el formato MP4. Entonces, bueno, tomen en cuenta eso. Cuando te van a exportar y en ese último punto, eso, o sea, en qué formato, qué habían pactado con el cliente, con el jefe de ustedes, que ustedes le dicen, bueno, digamos que ustedes son nuevos. Entonces, imagínense que ustedes están trabajando en un canal de televisión y ustedes son editores de un programa, ¿cierto? Todo esto trabaja por red. Entonces, no es que ustedes van físicamente, que ustedes editaron y ustedes van a agarrar un USB, un disco duro y se lo van a llevar al productor. No, eso no trabaja así. Eso sería como que el backup. En la práctica, ustedes agarran y ustedes se suben en la red el material si ya lo editaron y ustedes lo suben. Obviamente que de acuerdo a ustedes les toque trabajar. Perdón. Disculpen. Obviamente que ustedes donde les toque trabajar, realizar sus funciones, ellos tienen parámetros y el jefe de ustedes, digamos así, o el productor, qué sé yo, le va a decir, bueno, ¿sabes qué? Envíamelo aquí y súbetelo en punto .move. Ya pues. Pero sí respetando los formatos de exportación. Bueno, para no redundar más, bueno, el manejo, la recopilación, vamos a hacer un repaso, vamos a calificar el material, después abrimos el proyecto, lo editamos, la corrección de color, luego después de ese montaje o edición, o sea, cortamos, pegamos, vamos con lo que necesitamos en el guión, si hay algo que hay que cambiar, modificar, vamos a la composición musical, el sonido, corregimos las tomas, hacemos esa mezcla de audio final, el grafismo, nos vamos al final también, casi ya, y la exportación. Estas tareas se caracterizan en general por ser procesos que se desarrollan de manera individual o en pareja. Nos referimos ya a la postproducción. Aquí tenemos el texto correspondiente de manera individual o en pareja, lo que representa una diferencia sustancial. O sea, si comparamos este proceso con los anteriores, hace una diferencia porque lo puede trabajar alguien individualmente o en pareja. Regularmente, esta es la imagen clásica. Aquí tenemos a la editora, a la postproductora. Aquí están muy motivados. Aquí está el productor, digámoslo así, el director. Mira, quiero esto que está aquí. Miren la imagen. Pero adivinen qué, ese señor se va después. Y el editor, la editora, la postproductora se queda sola. Eso es, en la práctica es así. Tristemente, a veces una vez yo tenía un trabajo que trabajaba, para la redundancia, de 8 trabajos bien digámoslo así, bien de oficina, pero mi trabajo incluía edición y postproducción y teníamos que entregar un material a los medios de comunicación, principalmente programas de televisión que tenían una pauta y una fecha límite de entrega. En ese trabajo, y les pongo el ejemplo, en ese trabajo, mi función, aparte de editar, obviamente, que es donde le digo que a las bravas tuve que aprender a editar, puesto que estábamos limitados de personal, pero sí se habían pautas grandes, importantes en canales de televisión. Y yo tenía que entregar un material toda la semana, los miércoles, a más tardar a las 10 de la noche. Los miércoles, porque ellos tenían el editor del programa de allá, tenía que montarlo en su programa para entonces, miren esos puntos. Él tenía que montar o sea, yo le entregaba mi parte, mi clip. Digamos que era una cuña, no era cuña, pero digamos que era un clip, un reportaje,
yo tenga que entregárselo a esa persona el miércoles a más tardar en la noche, porque ese editor en su casa, donde estaba montando, él montaba mi parte en el programa y después él lo mandaba al canal de televisión. Obviamente que ahí pasa por filtros. Entonces yo estaba limitado en tiempo y pónganse que yo tenía que hacer una grabación lunes, martes, entonces a veces mi tiempo se saturaba mucho. Y a lo que hago referencia con esta imagen es que yo me quedaba solo, muchas veces en la oficina, hasta las 10 de la noche, quizás tiempo límite. A veces y tomen en cuenta todos esos puntos, la internet se cae, las computadoras se congelan si no le damos el mantenimiento correspondiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Si no le damos ese mantenimiento y nos satura de trabajo, y pónganse que el día siguiente yo tenga que entrar de nuevo a las 7:30 de la mañana y es un trabajo bien cansón. Lo que les digo es que, bueno, que se trabaja en pareja regularmente debe ser así, ¿no? Lo óptimo, pero en la práctica, el que le toca editar, ustedes deben ser personas como bien, digámoslo así, bien centrados en su trabajo, bien, y vamos a esas características que les gusta trabajar solo. Quien tiene esas características, lo mío no es la edición, yo tengo mi editor, mi postproductor, pero cuando toca, toca. Es importante señalar que esta postproducción es la etapa en la que se dará salida, ustedes mentalícense en esto, se dará salida al proyecto. Es decir, que nos encontramos en el punto de concreción del producto audiovisual, por lo cual la creatividad y el trabajo que realicemos en la edición permitirá alcanzar los objetivos trazados. Si bien la postproducción no es la etapa para corregir errores o inventar lo que no se produjo, ojo, sí es posible hacer algunas correcciones como hemos visto, como es el caso del color, agregar algunos elementos como textos o algún efecto que nos permita, no hemos hablado de los efectos, pero sí va dentro del grafismo, el efecto que le queramos poner, concretar de mejor forma nuestro producto, nuestro proyecto audiovisual, ya nuestra pieza audiovisual. Vamos a hablar ahora del montaje y avanzamos la gráfica. El montaje en la producción es lo que permite darle sentido narrativo a a todo el trabajo que hemos venido realizando. Es decir, el resultado de ese trabajo de montaje de planos y secuencias se convertirá en nuestro producto audiovisual final. O sea, en otras palabras, no es cortar y pegar por cortar y pegar. Así de sencillo, en buen panameño. No es cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. No, desde que conseguimos la película, nuestro proyecto audiovisual, y durante el proceso de la grabación escogemos lo que queremos que el espectador vea, cómo queremos que lo vea. Eso ustedes tienen que estar claros ya, en qué orden, con qué ritmo. Aquí quizás no hemos profundizado, pero es bien importante cuando les toque las asignaturas de guión, profundizar en esos temas. Quizás aquí por motivos de tiempo, igual, en el guión cinematográfico, cuando les toque esa asignatura, préstenle atención a ese orden que usted tiene que darle y el ritmo, con el fin de expresar una idea o una emoción. Recuerden que mucho estamos trabajando en esta época se trabaja mucho con las emociones. En este sentido, la edición tiene las dos funciones fundamentales. Entonces, hablamos de el montaje, pero vamos a hablar también de la postproducción en sí, que me está quedando. Tiene dos funciones. Con el señor, la señorita, el señorito que vaya a editar, recuerden que ustedes tienen dos funciones. La función narrativa, o sea, que ustedes van organizando y reúnen los planos para relatar la historia que se lleve de una manera continua al espectador. Recuerden que hay alguien que va a ver ese video. Ese alguien puedo ser yo, digamos que yo soy el espectador. Y al público ustedes le presenten eso. Les recomiendo también que su proyecto final se lo muestren bueno, ya terminado, a quienes ustedes tengan bien. Y a manera general, acepten las críticas que le den porque, y si se lo presentan a alguien que no conoce del campo, que no está estudiando, que no tiene preparación, ese es el público que nosotros tenemos que escuchar.
Y eso es parte de la retroalimentación. Y le van a decir, mira, ¿sabes qué? No te escucho aquí, no escucho esto, no me gusta. Ustedes acéptenlo. Ustedes acepten la crítica y a veces nos cuesta mucho, nos cuesta hacer los trabajos, pero es parte también aceptar la crítica del público en general. No digo yo de mi parte, yo voy a verlo con otra óptica, pero en general traten de siempre sus proyectos, aunque sean trabajos universitarios, básicos o proyectos personales, ustedes siempre publíquenlo, déselo preséntenselo a personas ajenas del campo y de preferencia a diferentes edades para que ustedes tengan un test de cómo ustedes van como profesionales. Ellos son quienes se lo van a decir. La función expresiva también tiene, ya hablamos de la función narrativa, o sea, todo debe estar en orden, pero tiene también una función expresiva. ¿Ven qué tan importante es la postproducción también? Muchas veces dice que la gente dice que no, que monta y pega, eso lo hace el editor. Error. Ustedes tienen que estar ahí como productores, como realizadores. Una función expresiva en la que la contraposición de planos busca crear un efecto psicológico en el espectador y sobre eso vamos a hablar y es lo que estamos hablando de el montaje. El editor es el encargado de realizar esta tarea, quien además de seguir las indicaciones del guión y el director, pondrá en juego su creatividad para proponer distintos cortes del producto audiovisual en función de las indicaciones dadas. Muchas veces a usted le va a tocar trabajar. Yo trabajo con un editor, obviamente a distancia. Yo le doy el material, le doy las instrucciones, le doy el guión, pero él aporta. O sea, obviamente le doy libertad para que él desarrolle su creatividad y su experiencia, porque aparte él trabaja en otros proyectos audiovisuales, no solamente en mis proyectos, entonces aporta al trabajo final. Pondrá en juego su creatividad, es lo que le está explicando. El editor no solo debe conocer a cabalidad las herramientas tecnológicas que le permitan, esa es una parte, o sea, obviamente el editor está obligado a conocer todas las herramientas que dispone. O sea, como que ustedes van a una cocina, ustedes deben saber los cuchillos para qué sirven, qué cuchillo sirve para qué, para carne, el otro para pelar verdura, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes deben saber qué tienen una herramienta para utilizarlo de la mejor manera. El editor debe saber todas sus herramientas, está obligado en conocer sus herramientas que le permita realizar sus tareas, sino que será fundamental que conozca las características y tipo de montaje. Ustedes deben saber también cómo hacer los montajes. Eso hay unos videos que les dejé ahí el link en la. Ahora se los voy a mostrar también los que no han podido, el link en la quinta unidad referente a el montaje. El conocimiento de las características y tipo de montaje no debe representar una barrera creativa para el editor, por el contrario, debe ser un punto de partida para explotar su creatividad. Es decir, no se trata de seguir al pie de la letra las teorías, sino de conocerlas para mezclarlas y romper con ellas de forma creativa. No hay nada, digámoslo así, hay lógicas en la postproducción que tiene que ver con el carácter psicológico, pero debemos conocerlas todas para mezclar y jugar con ellas, como se dice. Entonces, esto es importante también, y ya cerrando, referente a la diferencia. Cuando hablamos de edición, es sencillo, por eso que en un inicio le hice el comentario si había diferencia entre edición y montaje. A veces se utiliza como sinónimos, pero la edición va más en el proceso mecánico, cortar, pegar. El montaje tiene que ver con el proceso narrativo. Cuando tú vas a hacer un montaje de algo ya tiene que ver algo mucho más elaborado y lo van a ver en el video que les adicioné en esta unidad. Los tipos de montaje que existen, el carácter que le vamos a poner a nuestra pieza audiovisual y que enriquece y que es parte del mensaje. A lo largo de la historia, diferentes autores y autoras han analizado y clasificado los diferentes tipos de montaje. No vamos a profundizar mucho porque este es un tema bien profundo y los invito a quienes están full interesados, investiguen sobre esto. Igual les dejé un video complementario ahí en la unidad, lo repito. Los diferentes tipos de montaje según sus diferentes parámetros en función de la idea o el significado. El montaje trata de construir significados
conceptuales nuevos mediante la articulación de la imagen. Recuerden que nosotros estamos hablándole, de cierto modo, al espectador con nuestras imágenes. Nosotros como productores, realizadores, creadores de contenido, estamos llevándole un mensaje que no siempre es una persona parada en frente a una cámara. Eso es como que lo más básico. Lo bonito de esto es representarlo con imágenes, no, quizás no con diálogos, con imágenes, con esos planos que le tratamos de presentar el mensaje de la mejor manera a nuestra audiencia, nuestro receptor. Esos montajes son narrativos, esos son los como que van en un orden cronológico de las cosas. Hay descriptivos, hay expresivos y simbólicos. Es como que lo más genérico en cuanto a los montajes, tipos de montajes. Vamos a hablar dentro de ese montaje, ya estamos profundizando en lo que es el montaje, ustedes disponen de las transiciones. Ustedes disponen de las transiciones, muchos lo han visto, a veces lo utilizamos a diestra y siniestra en nuestros programas de edición, pero no lo utilizamos con una base de montaje. O sea, no con sentido, sino por el simple hecho que se ve bonito. Y la diferencia está en ustedes, que ustedes se están preparando para esto y cuando ustedes hagan un producto audiovisual, ustedes, por eso que yo siempre les pongo que sustenten lo que están haciendo, o sea, por qué ustedes están haciendo esto y en qué manera ustedes quieren afectar al receptor, si se logra o no. Y las transiciones son parte del montaje y ese lenguaje audiovisual con el cual estamos estructurando nuestro mensaje. Y las transiciones son importantes y tienen que ver mucho, no solamente con la parte estética, que se vea bonito, que se ve bien, pero ¿por qué se ve bien? Ahí le dejé también un video. Cuando tenga la oportunidad de darle clic al video, complemente en cuanto a las transiciones. Que tenemos nosotros transiciones por corte, eh, que son la sustitución brusca de una imagen por otra. Eso es como que lo más común, digámoslo así, para darle dinamismo a algo, corte. Ustedes olvídense a veces de esas transiciones fantásticas que a veces lo que hacen es que me retrasan el mensaje. Si ustedes tienen que ir de un plano al otro, no me usen y eso lo en general. Digamos que ustedes están en una toma, tal personaje con la taza en la mano y ustedes quieren ir al detalle. Ustedes están en un plano, vamos a hablar ya técnico porque ustedes manejan el término, los términos. Ustedes están en un plano medio del personaje con una taza en la mano. Ustedes van al otro plano. Ustedes pusieron allá, ya tenemos a Juan Pérez con la taza en la mano. Ustedes quieren ir al detalle de la taza, digámoslo así, que la persona está nerviosa y le tiembla la mano. Ustedes quieren ir a ese detalle. Ustedes no utilicen transiciones que son fake, o sea, encadenadas. Ustedes hagan el corte brusco, ¡pap! Y entran ahí un segundo, 2 segundos y salen de esa imagen. Eso no es que se van a quedar eternamente también en la toma. Mucho tiene que ver también con el tiempo. 1 o 2 segundos las tomas a veces no tienen que demorar mucho porque el cerebro tiene un tiempo, eso lo hablamos en los planos la semana pasada, tiene un tiempo de cómo el cerebro lo asimila. Y ya cuando dejamos una toma mucho tiempo, es aburrida y se pierde el mensaje y el ritmo. Recuerden que ustedes están creando ritmo, no olviden eso. Y también, si lo ponen muy rápido, no se entiende la referencia. Entonces tienen que encontrar un, un, un promedio y dependiendo del tipo de plano. Si es un plano abierto, tienen que darle un poquito más para que la gente entienda el concepto y entran. Ya ven, las tomas más cerradas son, los detalles regularmente son, si no hay un movimiento de cámara, son más corto en tiempo. Entonces, ¿qué más tenemos? Encadenados. Yo creo que ustedes lo han visto, por eso que le pongo la imagen ahí. Ustedes, yo los invito también al programa de edición, si tienen acceso a un programa de edición. No les voy a mencionar este que yo creo que muchos están familiarizados con este que está en pantalla. Quienes no, también los invito a los programas que son las aplicaciones que baja YouCut se escribe, esa aplicación es bien básica y bastante pro, de cierto modo. Y CapCut también, pero CapCut hace muchas cosas y ya refiriéndome a aplicaciones, CapCut hace muchas cosas automáticas y como que no deja crear. Yo en esto sí me gusta crear yo mis cosas.
Y Ucut sí te permite un poco eso. Tiene transiciones básicas y eso tiene un porqué. El fundido se entiende como fundido y desvanecimiento de la imagen. Vamos a ver los ejemplos para dejar la pantalla de un solo color, generalmente en negro, y el proceso contrario. Eso cuando hablamos de fundido. Fade también, quien de fade out, fade in, eso lo vemos en el guión. Cuando queremos hacer eso, lo hacemos con esa transición. Y yo estoy hablando de las transiciones bien básicas. Obviamente que hay transiciones muy elaboradas, que ya están preestablecidas y que tienen que ver mucho con el ritmo de montaje, pero esto es lo más básico. El barrido también, no se utiliza mucho el barrido, que más las cortinillas, se utiliza más como para insertar otros elementos que no son de un plano al otro. Traten de evitar las cortinillas. Acá arriba tenemos estas son como cortinillas, miren cómo se hacen los fundidos, como muy de los 70, digámoslo así, muy chavo del 8, digo yo. Esto es el fundido que yo le digo. Ustedes van aquí, obviamente que ustedes están en una narración, comenzaron con sus tomas, su historia. Esta es la historia de una familia que vivía en el campo, etcétera, etcétera, a la orilla del río, y ahí entran. Esta transición, obviamente que es el fundido a negro. Ya. Miren, o sea, miren cómo tiene el sentido, se acabó y fin, ya. Créditos, cambio y fuera. Esas son las funciones que le podemos dar. Mi recomendación, no abusen de transiciones que no tienen sentido, que por el simple hecho se vean bonito. Dame un segundo. Vamos a hablar ahora. Creo que hasta el momento estamos bien. Consultas. Estamos abiertos a las consultas. Vamos a hablar del editor ya para ir cerrando esta sesión. El editor. O sea, aquí hemos hablado mucho de postproducción, hemos hablado de montaje, hemos hablado, todas estas funciones las realiza el postproductor editor. A mí me gusta hablar de postproductor, editor postproductor, por eso que vemos el slash. El postproductor hace mucho más que editar lo que diga el director y en ocasiones su labor, como hemos visto en la postproducción, es aún más importante que la de porque ya conoce sus herramientas. Parte del trabajo del postproductor es montar, pero puede haber dos cargos distintos, el de montador y el de postproductor, que puede ser el mismo director o ser un productor que estaba en el proyecto antes eh, que nadie, incluso uno de los guionistas al que se le dé esta labor creativa con el apoyo técnico del profesional del montaje, o sea, el mismo que realizó el guión puede dedicarse a esto con un editor que haga la parte mecánica. El editor postproductor debe visualizar el montaje de principio a fin para comprobar que todo está correcto. Casi siempre hay algo que se nos ha escapado y que podemos mejorar. Entonces, para eso está el editor, el postproductor. Ya hablamos de sus funciones, estamos hablando de sus funciones ya propiamente. En ocasiones verá problemas de lo grabado, tiene que tener como una vista, ojo clínico, e incluso cuando no se puedan evitar, tendrá que hacerlo notar para corregirlo en lo posible en las piezas que están ya en postproducción y para tenerlo en cuenta en siguientes grabaciones. O sea que el productor, el editor, debe hacer notar esos errores, obviamente de una buena manera. No, he conocido editores y postproductores que quizás se les suben los humos. Eso ustedes se lo van a encontrar también, ¿saben? Entonces, o sea, hay que tener paciencia. Los que son editores, saber cómo decir las cosas, y los que no son editores y tienen que trabajar con editores, saber comprender a los postproductores y los editores y para llevar una buena comunicación que no afecte el proyecto final. Miren, que no estoy hablando de amistad, estoy hablando de relaciones laborales efectivas que no afecten el proyecto final, porque hay productores muy groseros también, se los puedo decir. Esto no sirve y eso no es la manera. La manera que yo le diría, hey, ¿crees que puedes grabar esto de nuevo? Porque el audio está saturado. Un ejemplo, que el audio es el problema. Así se dicen las cosas. Y obviamente la persona le tiene que ser recíproca a la comunicación. El trabajo de edición es una tarea que requiere paciencia, que pasa largas horas frente a la pantalla mirando y escuchando una y otra vez el material. Es algo bien repetitivo, lo cual a mí en lo personal no me gusta, pero sí se tiene que hacer.
En general, un proceso solitario. En ocasiones se tendrán sesiones de trabajo con el productor. Sin embargo, el postproductor hará su trabajo casi todo el tiempo solo. O sea, la persona de ustedes que está editando, postproduciendo, denle el tiempo necesario para que desarrolle. Más que ustedes están trabajando con proyectos de otras materias, o sea, que tienen otras asignaciones, denle el tiempo. No pueden realizar eso en una sola sentada. Eso no les va a quedar bien. Recuerden que el que está trabajando la postproducción, la edición, los que están trabajándola, están trabajando con una computadora, que las computadoras a veces se trancan, los equipos a veces digamos así, los clips se pierden y bueno, un sinnúmero de cosas. Así que tomemos eso en cuenta, todo el equipo, todos los que están trabajando, como son los que son parte del equipo de la producción de cada uno de los 4 proyectos que vamos a ver ya la otra semana. También debe tener algo, el postproductor debe tener todo organizado, el material con el que cuenta, así como el espacio de trabajo debe ser organizado. Si ustedes tienen un lugar donde están editando, ustedes tengan todo bien organizadito y tengan todo a mano. Esto permitirá agilizar los procesos, será más fácil encontrar la toma que tengan por carpeta, por eso que hablamos al inicio de un proceso de recopilación, que tengan todo bien ubicado en carpetas, proyecto tal, y tengan todo audio, video, tomas de apoyo, no sé qué cosa, etcétera, y ahí se van según su manera de trabajar, pero sí les recomiendo que tengan todo organizado. En resumen, un postproductor necesita ser paciente, detallista, creativo, organizado y actualizarse en cuanto a lo técnico y herramientas de postproducción para realizar mejor su trabajo. Y ciertamente es como mi recomendación final y como siempre le digo, tengan todo, no que tengo unos clips en la memoria de la cámara, tengo otros clips en el disco duro, tengo otros clips en el disco de la máquina, traten de tenerlo todo bien listo y bien organizado. Entonces, resumiendo más que todo, esas características del postproductor debe ser paciente, paciente, créanme que sí, detallista. Ustedes ya tienen el perfil de las personas que le están editando sus trabajos, sus proyectos. Debe ser creativo, organizado, importante, y siempre debe estar actualizado en cuanto a las herramientas, saber darle mantenimiento a su máquina o por lo menos contar con alguien que les dé mantenimiento a su máquina en cuanto a rendimiento y si necesitan software, licencias, etcétera. Siempre el postproductor, estas son como digamos unas 5 características que yo he podido ver que se necesita, que necesita un postproductor. Y bueno, ya cerrando esta sesión, hablamos un poquito de las herramientas. No vamos a entrar en detalles porque hay una infinidad de herramientas y yo a ustedes no les voy a decir, yo quiero que ustedes utilicen esto, es mentira, porque el resultado es lo que queremos y no importa cómo ustedes, con qué herramientas ustedes realicen su proyecto, si lo que realmente nos interesa a todos es el final. Las menciono para quienes no tienen conocimiento que existen una serie de herramientas que puedes utilizar para las diferentes etapas de la postproducción de video. El Adobe Premiere, un tipo de edición, se le conoce como no lineal, ya todas las ediciones se hacen no lineales regularmente, significa diferentes procesos de postproducción, puede realizar cualquier orden con mayor flexibilidad. Este programa tiene funciones para editar video, audios, gráficos, etcétera. El Final Cut también es otro. Eh, Este se utiliza más que todo en Mac. La Mac también acepta Premiere, por eso que el Premiere es como bien utilizado. Este programa también admite múltiples procesos de edición. Y, en fin, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que han visto, el Audacity, este que está aquí, este para procesar audio. Es gratis, este que está aquí. El que está bajo el Premiere, que tiene el audífono, el Audition, Adobe Audition. El Audacity se parece un poco. Y este es el material que tenemos aquí. Hasta el proyecto final que ya debe entregarlo la próxima semana. Ya la próxima semana cerramos. Tengo unas conclusiones que en la sexta unidad más que todo es como un repaso y un poco de análisis para quedar bien, digámoslo así, actualizados y metidos en lo que es la asignatura y que nos queden conceptos ya establecidos en nuestras mentes y que sea principalmente que sea práctico.
tenemos el proyecto final. Las observaciones siempre se las doy por el mensajero. Si tienen consultas al respecto, siempre abierto a sus comentarios. Un segundito aquí. Quería mostrar la actividad. Hay una actividad esta semana referente. Aquí está. Eso es lo que quiero mostrar. Denme un segundo. Voy a hacer un cambio de pantalla. Esto que ustedes ven aquí, ya ustedes lo tienen disponible ya de la semana pasada. Bueno, ya hace un rato. El foro participativo. Este foro tiene el 10%. Será evaluada la calidad de su intervención e interacción. Pasa esto porque he tenido experiencia que muchas veces los estudiantes pierden el sentido del foro, quizás también por experiencia también del docente. No pone las pautas, entonces se pierde el sentido del foro, que la idea es debatir y que nos llevemos conceptos claros y desarrollar nuevas ideas. ¿Qué objetivo queremos lograr con este foro? Permitir la discusión y la construcción de aportes en conjunto. 10% será evaluada la calidad de intervención, interacción. O sea, ustedes lo hacen ahí mismo en la opción, el espacio que está habilitado, que ya está habilitado. La actividad de evaluación individual no tiene que ver nada con el equipo, o sea que tiene que haber mínimo 32 opiniones en ese espacio de aquí al otro viernes, al viernes 8. Indicaciones al escribir su mensaje, asegure de lo que los mismos sean comprensibles y pertinentes al tema de discusión. También ese es otro tema que me ha quedado de experiencia. Se sale del tema, los foros. Y evite mensajes muy extensos, o sea, vayan al grano, pero trate de resumir las ideas con pocas palabras. A veces no es el que más escribe, sino el que se da a entender. Esta es la rúbrica. Cuando hablamos de rúbrica, es la mecánica de evaluación de este foro. Ya le digo, la opinión que ustedes emitan, pero sí voy a ver en cuanto a sus intervenciones. Esta es la puntuación de 5 a 2. En cuanto a la interacción, y este documento lo tienen en la quinta unidad y en la parte del foro también, foro participativo. El tema, importante, y miren aquí la tabla, 10 puntos, es 100, 9 puntos, 91, 8, 81. Estas evaluaciones tienen que ver, o sea, tienen su lógica y su porqué, y aquí tiene la explicación y los invito a verlo en la plataforma. ¿Qué necesitamos desarrollar de aquí al viernes? Esto es, ya le digo, un foro participativo. No tienen que tener ningún documento ni nada. Otras veces hemos hecho esta práctica. Análisis y opines sobre las producciones audiovisuales nacionales. O sea, lo que se produce y lo que se emite en Panamá. Ustedes elijan algo, porque ustedes, en teoría, ustedes se van a incorporar, o si no, ya están trabajando en las producciones audiovisuales locales en Panamá. Elija un ejemplo, indique qué elemento de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, etcétera, usted considera afectan el proceso comunicativo y explique cómo lo corregiría usted, cómo usted corregiría eso si usted fuera responsable, considerando todos los temas vistos en clase. Así de sencillo, es su opinión, pero sí debe cumplir con unos requisitos, que es lo que está acá arriba en cuanto a la intervención, deben ser claras y en la interacción. Bueno, básicamente esa es la actividad. Los invito a que se den la vuelta por esta sección. Diga, adelante. Profe, una consulta. Yo he estado siendo un poquito autodidacta, escuchando varios productores, y algo que me llama la atención es que ellos dicen que la escena, no, lo más recomendable es como que no pase de 7 segundos. Mm, Y ellos dicen que es para mantener el interés en el espectador, o sea, como que para mantener el cerebro engañado. ¿Cómo funciona eso, profe? Porque si yo tengo un video muy largo, ¿cómo sería en ese caso? Ok, cuando hablamos de escena, específicamente, recuerden que un guión ustedes tienen digámoslo así, una historia, un mensaje que quieren contar. Las escenas son específicas de actos. O sea, es una unidad, es como la unidad mínima narrativa. Ustedes están, uno, concientizarse que ustedes están narrando algo.
¿Cómo así? 7 segundos. 7 segundos es mucho, quizás. Una escena contiene planos. A eso más o menos vamos estructurando la respuesta. Y esa escena se compone de planos. Ya hablamos de planos, abierto, cerrado. Entonces, ya es como lo que le expliqué. Y está en el tema anterior. Cuando ustedes tienen un plano abierto, ustedes tienen que darle unos segundos. 1, 2, 3. Pasan al otro plano. El otro plano de detalles, pocos segundos. Digamos que el personaje tiene esta batería. Imagínense, imagina que yo tengo esta toma aquí. Digamos que la toma fuera cerrada todo el tiempo. 1, 2, ya la viste, ya. Así trabaja en edición. Por eso que de acuerdo al guión, las imágenes deben ser, me cuentan algo, es como que yo diera y redundara y redundar y redundar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, es como que aburrido. Entonces, así mismo pasa con el lenguaje audiovisual. Los temas de detalle son cortos, 1, 2, al menos que ustedes quieran decir, bueno, el profesor, vamos a poner un ejemplo, el profesor está nervioso y yo estoy aquí en la toma. Imagínense este plano. Yo estoy aquí, chuzo. ¿Qué le pasa? Y me miran la mano, pero ustedes están viendo, en el guión ustedes quieren presentar que el profesor está nervioso. Y vamos a ponerlo con otro ejemplo, que esto no se nota mucho. Vamos a decir que esto es una bocina, ¿no? Yo estoy aquí y yo te digo, sí, muchachos, no sé qué cosa, pero ¿qué le pasa al profesor? Él está nervioso. Entonces, en el siguiente plano que ustedes quieren, en lo que ustedes están proyectando, es cerrado. ¿Ok? Entonces, aquí, 2 segundos. 1, 2. Uno cuenta mentalmente también, si no tiene, si ustedes están grabando o no tienen a alguien que le lleve el timing, 1, 2. Usted cuenta, para contar en segundos, usted cuenta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, y es el tiempo que realmente dura un segundo. Le pone la palabra 1000 adelante mentalmente. Entonces, usted pone 2 segundos aquí. Ya vimos al profesor. La siguiente toma es la toma nervioso. ¿Esto va a durar cuánto? 1, 1001, 1002, ya. Para tener un ritmo. Vuelve al profesor. Vuelve el docente, está aquí nervioso. Y así sigue de acuerdo al guión que ustedes tengan establecido. O sea, es más que todo en el montaje. Usted va a montar. Ustedes pueden tomar, hacer las tomas. Obviamente también, cuando ustedes están haciendo sus tomas en su proyecto, ustedes den chance al editor. Porque digamos que la toma usted está fuera de foco, borroso, qué sé yo, y hasta que el camarófono no estabilizó, ahí donde y él comenzó a grabar. O sea, denle tiempo al editor de poder cortar y pegar. Yo tenía un editor que él me decía, no, ya te mandé el material editado, pero él era camarógrafo solamente y no tomaba en cuenta eso. Y él apenas que estaba la acción y ponía rec, ahí él pensaba que era el clip que duraba y a veces no me servía ese material. Entonces yo creo que contestando un poco a la pregunta, tiene que ver con el ritmo y que siempre es de acuerdo, nosotros captemos las imágenes. Básense siempre en lo que ya hay eh, referente a la narrativa. El video que habla de montaje, aquí en esta unidad, les va a servir mucho para eso. Ok, entiendo. Sí, porque hablan de hasta 7 segundos. Yo lo vi un poquito como alto, pero bueno. Sí, Ya o sea, entiendo. 7 segundos, pero es que digamos que nosotros estamos haciendo una composición, por eso que digo, depende del guión, porque pones 2 segundos la toma abierta, 3 segundos esto, 2 segundos, y ahí vas cambiando. 7 segundos sí es como un límite muy, muy amplio, pero me imagino que eso se habló de acuerdo al tipo de guión, porque en una película, digamos así, un corto, hay necesario a veces contextualizar a quien está viendo el video de lo que está pasando. Y poniéndolo como ejemplo, un producto, digamos que estamos haciendo una cobertura de un evento, siempre nosotros tenemos que tomar la toma, hacer la toma, digamos que estamos cubriendo un evento en un restaurante, quizá una toma abierta, eso se va a demorar un poquito más. Imagínense la toma, ¡pam! Ahí va, 1, 2, y entramos con las tomas y los planos y ya no vamos a detalles. Nunca entre toma abierta y toma abierta, tratemos de alternar tomas abiertas, planos generales, con planos de detalle. Es lo recomendable. Perfecto. Consultas, muchachos. Ya estamos al límite y no quiero abusar de sus tiempos. ¿Cuántas veces? Ok, Luis Alberto, una sola vez y un comentario sobre un compañero. Ya.
Serían dos veces. Una vez, usted emite, Luis Alberto, referente, usted emite yo opino esto de este programa. Usted puede desarrollar de su programa de lo que usted quiera. Entonces yo no le pongo límite aquí. ¿Sabes qué? Yo creo que yo puedo cambiar esto en esto porque me parece esto, y ya. Entonces su participación va sobre eso y digamos que César dijo algo sobre otro programa. Bueno, César, yo opino que esto, y ahí, ya. Siempre con respeto y corto, listo. Así que si no tenemos más preguntas, muchachos, yo creo que nos vemos la próxima semana. Dios primero. Le deseo lo mejor en el proyecto final, a sus órdenes, siempre. Eh, También véame como un asesor, quizás, como debo ser, ¿no? Cualquier sugerencia, cualquier pregunta referente al proyecto final y al proyecto que están desarrollando, que ya entregaron. Siempre a la orden, muchachos. La idea es que a ustedes les quede el rush de trabajo y sepan en lo que se están metiendo y en lo que se han metido, que no han tenido mucha experiencia en esto. Recuerden que nadie nació sabiendo y práctica, y este es el momento de equivocarse, pero equivocarse menos también, ¿no? Porque lleva una nota, y este es el momento en su periodo de estudiantes de, digámoslo así, equivocarse entre comillas. Así que bendiciones y nos vemos la próxima semana ya con el proyecto final. Que tengan un buen fin de semana.